Nada falta al que no desea. La lección budista que cambia destinos. En el corazón de las enseñanzas budistas se encuentra una verdad tan sutil como poderosa. El deseo es la raíz del sufrimiento. Esta afirmación, extraída directamente de las 4 nobles verdades del Buda, no es simplemente una doctrina para ser recitada o comprendida intelectualmente, sino una llave para abrir la puerta hacia la verdadera libertad interior. En un mundo donde constantemente se nos impulsa a querer más éxito, más bienes, más reconocimiento, más amor, el desapego voluntario puede parecer una contradicción, una renuncia al progreso o incluso una negación de la vida. Sin embargo, para quienes han penetrado en la sabiduría profunda del Dharma, la ausencia de deseo no es una carencia, sino una plenitud. No es resignación, sino liberación. Nada falta al que no desea. No es una frase bonita para ser compartida en redes sociales. Es una práctica, una vivencia, una revolución silenciosa que ocurre en el interior del ser humano que se atreve a mirar más allá de sus anhelos, más allá de sus carencias proyectadas y que finalmente descansa en el aquí y ahora. Cuando el deseo se desvanece, lo que queda es una quietud rica y vibrante, una abundancia que no necesita nombre, una gratitud que no exige condiciones. Desde esa perspectiva, todo está completo, nada falta, porque quien no desea, ya ha encontrado. Este texto está dividido en 5 grandes reflexiones, cada una explorando las diferentes dimensiones de esta enseñanza milenaria. A lo largo de cada parte, nos sumergiremos en historias, analogías, prácticas meditativas, enseñanzas del Buda y la vida cotidiana, para comprender no solo con la mente, sino también con el corazón, por qué el deseo es una ilusión y cómo liberarnos de él transforma radicalmente nuestra existencia. El deseo como raíz del sufrimiento humano, comprender la primera verdad. Todo viaje hacia la libertad comienza con una mirada honesta hacia la realidad del sufrimiento. Siddhartha Gautama, el Buda histórico, no fue un filósofo teórico ni un dogmático religioso. Fue un ser humano profundamente sensible que al observar la vida descubrió una verdad universal. La existencia conlleva sufrimiento. Y ese sufrimiento, según sus observaciones, no surge por casualidad ni por castigo divino, sino por una causa precisa, el deseo. La primera noble verdad nos habla del dukkha, término sánscrito que comúnmente se traduce como sufrimiento, pero que también abarca insatisfacción, incomodidad, angustia, vacío. Esta primera verdad puede parecer pesimista a ojos modernos, especialmente en culturas donde se venera el placer, el logro, la acumulación y el entretenimiento constante. Sin embargo, lejos de ser una visión derrotista, es una puerta hacia la claridad. Observar el sufrimiento es el primer paso hacia su comprensión, y comprenderlo es el inicio de la posibilidad de su superación. El Buda no se quedó en la denuncia, sino que ofreció una solución, un camino, una práctica. Pero, ¿qué significa realmente que el deseo es la raíz del sufrimiento? No se trata de eliminar todo impulso, toda aspiración o todo sueño. El deseo al que se refiere el Buda es el apego ansioso, la necesidad de que algo sea diferente a lo que es, la incapacidad de descansar plenamente en el momento presente sin desear que algo cambie. Es el anhelo compulsivo que proyecta la felicidad en un futuro inalcanzable. Es el hambre del ego que jamás se sacia, porque cuanto más consigue, más quiere. Imaginemos a una persona que ha logrado muchas cosas: un buen empleo, una familia amorosa, salud. Sin embargo, dentro de sí sigue sintiendo un vacío. Cree que necesita una casa más grande, un mejor automóvil, más reconocimiento en su profesión. Entonces persigue estas metas, las alcanza, pero pronto surge un nuevo deseo, un nuevo vacío. ¿Dónde está la paz? ¿Cuándo se detiene esta rueda? El budismo describe esta dinámica como el samsara,
el ciclo interminable de deseo, búsqueda, decepción y nuevo deseo. Es un ciclo que gira sin cesar hasta que alguien decide observarlo con atención y dar un paso fuera de él. El deseo no solo genera frustración cuando no se cumple, también genera ansiedad mientras se espera y miedo cuando se posee. Quien desea intensamente teme perder. La felicidad que nace del deseo cumplido es frágil, efímera, dependiente. Por eso el Buda propuso algo radical: dejar de desear no como una negación de la vida, sino como una afirmación profunda de la libertad. En la práctica meditativa, esto se vuelve evidente. Cuando una persona se sienta en silencio a meditar, comienzan a surgir deseos. Deseo de que pase rápido el tiempo, de que el cuerpo no duela, de tener pensamientos más positivos, de alcanzar estados místicos. Cada uno de estos deseos genera tensión, cada uno interrumpe la quietud. Pero si el meditador simplemente observa sin perseguir nada, comienza a surgir algo diferente. Una paz que no depende de circunstancias externas. Una plenitud que no se puede comprar ni fabricar. Las tradiciones budistas hablan del nirvana, no como un lugar mágico, sino como el estado en que el fuego del deseo se ha extinguido. Nirvana significa literalmente extinción, pero no es la extinción del ser, sino la extinción del sufrimiento, de la agitación interior, del anhelo constante. Cuando el deseo cesa, se revela la paz que siempre estuvo allí, oculta por las olas mentales. Para llegar a esa comprensión, es necesario mirar de frente nuestros deseos. ¿Qué deseamos realmente? ¿De dónde surge ese deseo? ¿Qué creemos que obtendremos si se cumple? ¿Qué emociones nos genera no tenerlo? ¿Y qué ocurre si simplemente lo soltamos? Estas preguntas no se responden con teorías, sino con introspección. Cada deseo que se deshace conscientemente es un paso hacia la libertad. Las enseñanzas del Buda no nos invitan a huir del mundo, sino a vivirlo desde otra perspectiva. Es posible trabajar, amar, crear, disfrutar sin apego. Es posible tener metas sin ser esclavo de ellas. Es posible actuar con sabiduría sin necesidad de controlar los resultados, y esa es la verdadera revolución espiritual. Vivir plenamente sin desear compulsivamente. Quien no desea, no sufre por lo que le falta, no se desespera por lo que no llega, no se angustia por lo que podría perder. Vive en contacto directo con la realidad, sin filtros, sin ilusiones, sin ansiedad. Descubre que lo que tiene en cada instante es suficiente, y desde ahí surge la gratitud verdadera. Este primer paso, comprender la raíz del sufrimiento, es la base de todo el camino budista. No se trata de reprimir el deseo, sino de verlo con claridad, desmantelar su poder, observar su naturaleza ilusoria. Entonces, naturalmente, comienza a debilitarse, y en ese espacio interior que queda cuando el deseo se disuelve, surge algo infinitamente más valioso: la paz sin condiciones. Si esta enseñanza resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría del Buda y su poder transformador. Cuando se examina con detenimiento el origen del deseo, se hace evidente que su raíz no está tanto en la carencia material, sino en la ilusión psicológica de separación. El ser humano, desconectado de su verdadera naturaleza y de la totalidad de la vida, experimenta un vacío existencial que intenta llenar mediante la búsqueda constante de objetos, logros, relaciones y placeres. Esta desconexión, nutrida por la identificación con el ego, crea la ilusión de que algo falta, de que hay que conseguir algo afuera para ser feliz. Sin embargo, desde la perspectiva budista, esta búsqueda está condenada al fracaso, porque lo que realmente se anhela no puede ser obtenido externamente. No es un objeto, ni una meta, ni una persona, sino un estado de unidad interior, de presencia plena. El deseo surge cuando se rechaza el presente.
surge de la comparación, de la mente que cree que otro momento será mejor que este, que otra experiencia traerá más satisfacción que la actual. Este mecanismo, profundamente enraizado, crea una tensión constante entre lo que es y lo que se desea que sea. Así, se genera un conflicto interno que alimenta la ansiedad, la frustración y el sufrimiento. El deseo se convierte entonces en una fuente inagotable de insatisfacción, porque cada vez que se alcanza un objetivo, aparece otro, y luego otro, en una cadena interminable que nunca permite descansar. El Buda enseñó que solo al abandonar el deseo puede cesar el sufrimiento. Pero esto no significa suprimir o reprimir los deseos, lo cual sería simplemente otra forma de conflicto, sino trascenderlos, comprender su naturaleza ilusoria, observar cómo surgen y se desvanecen sin identificarse con ellos. Esta comprensión profunda no puede ser forzada intelectualmente, debe ser cultivada a través de la práctica, de la meditación, de la atención plena en cada momento. En la vida cotidiana, esto se traduce en una forma radicalmente diferente de relacionarse con el mundo. No se trata de no actuar, de no tener intenciones o propósitos, sino de actuar sin apego a los resultados. Esta actitud, conocida en el budismo como desapego o ecuanimidad, permite al ser humano comprometerse plenamente con la vida sin ser esclavo de ella. Es posible amar sin poseer, trabajar sin obsesión, ayudar sin necesidad de reconocimiento. En esta libertad interior, el ser se convierte en canal de compasión, de sabiduría, de paz. No necesita controlar, no necesita acumular, no necesita escapar. Simplemente está presente y eso es suficiente. Uno de los errores más comunes al interpretar las enseñanzas del Buda es creer que renunciar al deseo equivale a renunciar a los placeres o a la belleza de la vida. Pero esto es una distorsión. El Buda no proponía una vida ascética en el sentido de negar todo lo placentero, sino una vida libre del sufrimiento que el apego al placer genera. No se trata de evitar las experiencias agradables, sino de no depender de ellas para estar en paz. Esta es una diferencia esencial. El sabio puede disfrutar de una puesta de sol, de una buena comida, de una conversación profunda, pero su felicidad no está atada a esas experiencias. Si vienen, las disfruta. Si no vienen, no sufre. Esta es la verdadera libertad. La mente deseosa, por el contrario, nunca está satisfecha. Siempre quiere más o algo diferente. Incluso cuando obtiene lo que quiere, rápidamente se aburre o teme perderlo. Esta mente es como un fuego que nunca se apaga, una rueda que nunca deja de girar. El Buda comparó el deseo con una llama que consume al ser humano por dentro. Solo cuando esa llama se extingue, aparece el espacio para la verdadera felicidad, que no depende de condiciones externas. En las tradiciones budistas se habla mucho del gozo de la renuncia. Esto puede parecer paradójico, pero es profundamente cierto. Cuando uno deja de buscar, de querer, de desear, comienza a experimentar una ligereza, una paz, una dicha que antes no conocía. Es como soltar una carga que se llevaba desde siempre sin saberlo. La renuncia no es pérdida, es ganancia, no es vacío, es plenitud. Al soltar el deseo, uno recupera su centro, su poder interior, su claridad, y en esa claridad todo se ve con otros ojos. El mundo ya no es un campo de batalla donde hay que conquistar metas, competir, demostrar. Se convierte en un espacio de contemplación, de presencia, de gratitud. Incluso los desafíos se viven de otra manera, no como obstáculos que hay que eliminar, sino como oportunidades para crecer, para practicar la paciencia, la compasión, la humildad. La vida ya no se vive como una carrera, sino como una danza. No se trata de llegar a ningún lugar, sino de estar aquí, plenamente, ahora. Esta transformación interior tiene implicaciones profundas.
La persona que ha trascendido el deseo vive en armonía consigo misma y con los demás. Ya no necesita manipular, engañar, dominar o seducir para obtener lo que quiere. No necesita compararse ni demostrar su valía. Su presencia es suficiente. Su ser, en silencio, irradia una fuerza serena que inspira a otros. Este tipo de ser humano se convierte en un faro en la oscuridad, en un ejemplo viviente de que es posible vivir de otra manera. Pero llegar a este punto no es fácil. Requiere práctica, coraje, disciplina, requiere mirar dentro, enfrentar los propios apegos, las propias inseguridades. Requiere dejar de culpar al mundo y asumir la responsabilidad de la propia mente. Requiere también compasión, porque el deseo no es un enemigo que hay que destruir, sino un maestro que hay que comprender. Cada deseo, cuando se observa con atención, revela una enseñanza, muestra algo que creemos necesitar, algo que creemos que nos falta. Y al observarlo sin juicio, ese deseo se deshace como una nube que se disuelve en el cielo. Las prácticas de atención plena, como la meditación, son herramientas poderosas en este camino. A través de la observación de la respiración, del cuerpo, de los pensamientos, uno comienza a ver cómo surge el deseo, cómo se apodera de la mente, cómo nos hace correr detrás de ilusiones. Pero también comienza a ver que todo eso es impermanente. Todo pasa, todo surge y desaparece. Y si uno no se aferra, si uno no se identifica, entonces no sufre. La práctica de la generosidad también es una forma de trascender el deseo. Cuando damos sin esperar nada a cambio, estamos soltando el apego. Estamos diciendo, no necesito retener para ser feliz. Cada acto de generosidad es una afirmación de abundancia interior. No se trata de dar cosas, necesariamente, sino de dar tiempo, atención, presencia, de estar disponibles para los demás sin agendas ocultas. Esta actitud abre el corazón y fortalece la conexión con los demás, no desde la necesidad, sino desde la plenitud. La enseñanza, nada falta al que no desea, se vuelve entonces una guía práctica. Cada vez que sentimos que algo nos falta, podemos preguntarnos, ¿realmente lo necesito? ¿Qué pasaría si no lo tuviera? ¿Puedo estar en paz sin eso? Estas preguntas, honestamente respondidas, revelan mucho. Nos muestran cómo muchas de nuestras necesidades son construcciones mentales, hábitos condicionados, proyecciones del ego, y al soltarlas, recuperamos el poder que habíamos entregado a las circunstancias. El camino de la no búsqueda es, paradójicamente, el que más revela, porque cuando dejamos de buscar, comenzamos a ver. Cuando soltamos, recibimos. Cuando dejamos de desear, reconocemos que ya lo tenemos todo. Esta es la esencia de la sabiduría budista. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la mirada. No se trata de alcanzar algo fuera, sino de despertar a lo que ya está dentro. En ese despertar, el ser humano se transforma, se vuelve libre, se vuelve ligero, se vuelve auténtico, y su vida, en vez de ser una lucha constante, se convierte en una expresión espontánea de amor y comprensión. Esta es la enseñanza que cambia destinos. Esta es la enseñanza que libera. Si esta reflexión tocó algo en tu interior, te invito a suscribirte al canal. Juntos podemos seguir explorando las profundidades de la sabiduría budista y su poder para transformar nuestras vidas desde dentro. El camino hacia la libertad interior a través del desapego no es un trayecto que se recorre de forma automática ni lineal. Requiere, por sobre todas las cosas, un giro profundo en la percepción. El ser humano común ha sido condicionado desde la infancia a creer que la felicidad depende de alcanzar ciertos objetivos, de obtener determinadas experiencias, de realizar sueños, de cumplir metas proyectadas por la mente. Se le enseña a desear,
a competir, a esforzarse, a buscar incesantemente algo más, con la promesa de que cuando finalmente lo consiga, podrá sentirse completo. Pero esa promesa nunca se cumple de forma definitiva, porque tan pronto se alcanza un deseo, surge otro más poderoso, más urgente, más ilusorio. Así, la mente cae en un ciclo interminable de búsqueda, frustración, breve satisfacción y nuevo anhelo. Lo que el Buda enseñó fue, precisamente, que este ciclo no es la solución sino el problema, y que la salida no se encuentra en desear mejor o más eficientemente, sino en soltar el deseo en sí mismo. Ese es el núcleo de la revolución interior que transforma destinos. Vivir sin deseo no significa no tener dirección, no tener inspiración, no tener proyectos. Significa, en realidad, vivir desde una raíz más profunda que no está atada al resultado. Es hacer lo que corresponde con todo el corazón, con toda la atención, con todo el amor posible, pero sin depender emocionalmente del fruto de esa acción. Es plantar la semilla sin obsesionarse con la cosecha. Es vivir con entrega, no con expectativa. Esta forma de vivir es tan contracultural que muchos la rechazan sin entenderla, creyendo que implica pasividad o falta de ambición, pero nada más lejos de la verdad. Vivir sin deseo es vivir con presencia, es actuar con plena conciencia, libre de ansiedad, libre de miedo, libre de necesidad. Es fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Quien no desea, no se paraliza ante el fracaso ni se embriaga con el éxito. Vive ambos con ecuanimidad. Aprende de todo. Ve la belleza en cada instante, sin necesidad de adornarlo con fantasías. Y esto no es solo una teoría bonita, sino una práctica concreta que se cultiva día tras día, momento tras momento, decisión tras decisión. Cada vez que la mente proyecta un deseo, una expectativa, una comparación, una necesidad, uno puede detenerse y observar. ¿Es esto realmente necesario? ¿O es una construcción del ego que teme desaparecer si no se mantiene ocupado en conseguir algo? Al observar con detenimiento, se revela que la mayoría de los deseos no son auténticos, sino reflejos de condicionamientos sociales, familiares, culturales. Uno cree que los quiere, pero en realidad ha sido programado para creer que los necesita. El deseo está íntimamente ligado a la identidad. La mente desea lo que cree que completará su imagen. El que se identifica con ser exitoso desea logros. El que se identifica con ser atractivo desea atención. El que se identifica con ser sabio desea reconocimiento espiritual. Incluso en el ámbito espiritual, el deseo puede disfrazarse de noble aspiración. Querer alcanzar la iluminación, ser mejor practicante, tener experiencias místicas. Todo esto, si no se observa con claridad, se convierte en nuevas trampas del ego. El Buda advirtió sobre estos engaños sutiles y propuso la vía media, ni represión ni indulgencia, sino atención lúcida, desapego constante y compasión profunda. Vivir sin deseo no significa eliminar todo impulso, sino discernir entre lo que surge del ser y lo que proviene de la carencia. Significa cultivar una sensibilidad tal que uno pueda sentir el surgimiento del deseo y no dejarse arrastrar por él. Este discernimiento se vuelve una brújula interior y no surge de forma instantánea. Es fruto de la práctica silenciosa, del retiro hacia uno mismo, del observar cómo la mente opera sin identificarse con ella. Una herramienta fundamental para este proceso es la meditación. No como técnica para calmar la mente, sino como espacio de revelación. En la quietud, el deseo se muestra tal como es, un movimiento, una energía, una historia. Uno puede sentir cómo aparece una sensación en el cuerpo, cómo la mente la etiqueta como carencia, cómo surge el impulso de actuar para eliminar esa incomodidad. Pero si uno simplemente permanece presente, sin actuar, sin huir, sin reaccionar, algo comienza a cambiar.
El deseo se desvanece y lo que queda es conciencia pura, una conciencia que no necesita nada para ser feliz. Esta conciencia, que no depende de objetos, es lo que las enseñanzas budistas señalan como la verdadera naturaleza del ser. No es una construcción, no es una personalidad, no es una idea, es un estado de presencia despierta, libre, vasta, y esa presencia ya está en nosotros, solo que ha sido cubierta por capas de deseo, miedo, hábito y olvido. Cada vez que soltamos un deseo, estamos retirando una de esas capas, estamos volviendo a casa. El mundo externo no cambiará. Seguirá ofreciendo estímulos, tentaciones, promesas. Seguirá girando en la rueda del samsara, pero quien ha despertado al poder de no desear ya no se deja arrastrar por esa rueda. Camina en medio del mundo, pero no es del mundo. Ama, trabaja, ríe, sirve, pero su felicidad no depende de nada de eso, y eso lo hace profundamente libre. No necesita nada para ser, no le falta nada, porque ha descubierto que la fuente de todo lo que buscaba está dentro. Esto puede parecer lejano para quien vive atrapado en la urgencia del deseo, pero no es un ideal inalcanzable, es una posibilidad real, accesible a cada ser humano que esté dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad y coraje. El primer paso es detenerse, respirar, observar, no correr detrás de cada impulso, no reaccionar automáticamente, cultivar el espacio interior donde el deseo no manda, donde uno puede elegir conscientemente cómo actuar. Este espacio es la semilla de la libertad. Las pequeñas renuncias cotidianas son las que transforman el corazón. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de decisiones simples. Decir no a lo que no necesitamos, dejar de alimentar hábitos vacíos, simplificar la vida, practicar la gratitud, estar presentes. Cada vez que elegimos el silencio sobre la distracción, la generosidad sobre el egoísmo, la verdad sobre la comodidad, estamos entrenando al alma en el arte de no desear. Y ese entrenamiento, como todo arte, requiere paciencia, repetición, humildad. No hay atajos, pero sí hay belleza en el camino. Vivir sin deseo no es vivir en carencia, sino vivir en abundancia interior. Una abundancia que no depende del tener, sino del ser. Una abundancia que se manifiesta en la capacidad de disfrutar lo simple, de estar en paz con lo que hay, de no necesitar adornos para sentir la plenitud de estar vivo. Esta forma de vivir no solo transforma a quien la practica, sino que irradia a su entorno. Quien no desea, no manipula. Quien no necesita, no hiere. Quien está en paz consigo mismo, genera paz a su alrededor. En tiempos donde todo empuja al consumo, a la ambición, al éxito medido en cifras y apariencias, elegir el camino del no deseo es un acto de profunda rebeldía espiritual. Es decirle al sistema: yo no juego este juego, yo no necesito competir, aparentar, correr, yo elijo ser. Y en ese ser, descubrir una alegría que no necesita razones, una calma que no depende del clima exterior, una luz que no se apaga cuando el mundo se oscurece. La lección budista que cambia destinos no es otra que esta. La verdadera plenitud surge cuando ya no se necesita nada para sentirse completo. Cuando se comprende, no solo intelectualmente sino existencialmente, que el deseo es una ilusión, una cadena autoimpuesta, un espejismo que promete agua en un desierto que no existe. Al dejar de caminar hacia esa ilusión, uno se encuentra en un oasis que siempre estuvo ahí, el presente. Y en ese presente, todo está bien. Si estas palabras resonaron contigo, si sientes que este mensaje puede acompañarte en tu camino hacia una vida más plena, más libre, más despierta, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos explorando esta sabiduría milenaria que, aún hoy, tiene el poder de transformar profundamente nuestro destino. Cuando se observa el comportamiento humano a lo largo de la historia, se encuentra una constante universal:
la búsqueda de algo más. Esta búsqueda ha tomado muchas formas, materiales, emocionales, espirituales, pero todas parten de una misma premisa, que algo nos falta. Desde esta percepción de carencia nace el deseo, y desde el deseo nace el sufrimiento. El Buda, al iluminar esta cadena causal, no solo expuso una verdad profunda sobre la condición humana, sino que también ofreció una salida. Esa salida no es mágica ni repentina, es un camino que se recorre paso a paso, respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento, y ese camino comienza con una decisión radical: dejar de alimentar el deseo, no eliminarlo a la fuerza, no reprimirlo con culpa, sino simplemente dejar de darle poder. Esta elección de no desear no se basa en un rechazo al mundo, sino en una aceptación tan profunda de la realidad que ya no se necesita modificarla para estar en paz. Es una aceptación total del momento presente, tal como es. Y esa aceptación no es resignación, es poder. Es la capacidad de estar completamente aquí, sin tener que proyectarse hacia el futuro ni arrastrar el pasado. El que no desea no necesita escapar, no necesita justificar su existencia, no necesita probar nada a nadie. Descansa en el ser, y en ese descanso encuentra una plenitud que el deseo jamás pudo ofrecerle. La mente condicionada, sin embargo, se resiste. Ha sido entrenada durante décadas para creer que su valor está en lo que logra, en lo que obtiene, en lo que los demás piensan de ella. Vivimos atrapados en narrativas que nos empujan a correr sin cesar, a consumir, a destacar, a impresionar. Incluso la espiritualidad muchas veces se convierte en un campo más de deseo, deseo de paz, de iluminación, de pureza, de experiencias trascendentes. Pero en todos estos casos, el deseo sigue actuando como una sombra que nos separa del presente. El deseo siempre quiere algo que no está aquí, y por eso nos arranca de la hora, que es lo único real. Uno de los aspectos más difíciles de comprender, pero también el más liberador, es que la paz no viene cuando los deseos se cumplen, sino cuando los deseos se sueltan. Esta verdad desafía toda la lógica con la que fuimos educados. Se nos enseñó que si trabajamos duro, si nos esforzamos lo suficiente, si somos disciplinados, conseguiremos lo que deseamos y entonces seremos felices. Pero rara vez se nos enseñó a cuestionar la premisa. ¿Y si la felicidad no dependiera de conseguir algo? ¿Y si ya estuviéramos completos y lo único que impide ver esa plenitud es el velo del deseo? Esta idea no es fácil de aceptar porque atenta contra los cimientos de nuestra identidad. Si no deseo, ¿quién soy? Si no tengo metas, ¿qué sentido tiene mi vida? Si no busco mejorar, ¿no me estanco? Estas preguntas surgen del ego, que necesita constantemente reafirmarse, expandirse, justificarse. Pero el ser, el verdadero ser, no necesita nada de eso. No se define por lo que hace, por lo que tiene, ni por lo que otros piensan. El ser simplemente es, y en ese ser reside una dicha silenciosa, una energía serena, una sabiduría profunda que no necesita adornos. Vivir sin deseo es volver a ese ser, es recordar lo que somos antes de que el mundo nos dijera quién debíamos ser. Es silenciar la mente para escuchar el corazón, y en ese silencio todo se ordena. El caos mental se disuelve. Las prioridades cambian. La vida, que antes parecía una lucha, se convierte en una danza. Las decisiones se toman desde la claridad, no desde la urgencia. Las relaciones se viven desde el amor, no desde la necesidad. Las pérdidas dejan de ser tragedias y se vuelven oportunidades. Todo se transforma, no porque el mundo cambie, sino porque cambió la mirada. Este cambio de percepción no se impone, se cultiva, se riega como una semilla. Cada día ofrece oportunidades para practicar. Cuando aparece un deseo, de reconocimiento, de placer, de control, se puede observar sin actuar. Se puede respirar y mirar qué hay debajo. ¿Es miedo?
es inseguridad, es costumbre. Al iluminar la raíz del deseo, éste pierde fuerza, y cuando se suelta, aparece una paz suave, una sensación de ligereza, como si se hubiera soltado una carga invisible. Esa es la señal de que vamos por el camino correcto, pero hay que ser honestos. El deseo es tenaz, tiene 1000 disfraces. Puede esconderse tras la compasión, la justicia, el crecimiento personal, puede justificarse con argumentos nobles, con ideas espirituales, con causas colectivas. Por eso, el discernimiento es clave. No todo impulso es deseo, no toda meta es apego. El trabajo interior consiste en reconocer cuando actuamos desde la conexión con el ser y cuando desde la carencia del ego. Esta distinción solo puede hacerse con práctica y sinceridad. No hay fórmulas, hay presencia. En la tradición budista se habla de los 3 venenos: el deseo, la aversión y la ignorancia. Estos 3 estados mentales son la raíz de todo sufrimiento. Pero el deseo ocupa un lugar central, porque suele ser el más sutil, el más normalizado. La sociedad premia el deseo, lo convierte en motor de progreso. Pero el Buda nos invita a ver más allá. ¿Progreso hacia dónde? ¿Para qué correr si no sabemos a dónde vamos? ¿De qué sirve obtener el mundo entero si perdemos la paz del corazón? Estas preguntas, más que filosóficas, son existenciales. Son urgentes, porque cada día que vivimos en deseo es un día que no vivimos en plenitud. La no necesidad, por el contrario, es una forma de abundancia. No tener deseos no es ser pobre, es ser rico en libertad. Es estar tan lleno por dentro que no se necesita nada de fuera. Es mirar el cielo, sentir el viento, oír el silencio y saber que todo está bien. Es no necesitar llenar vacíos porque no hay vacíos. Es confiar en que la vida sabe lo que hace, que todo llega cuando debe llegar, que nada falta en el plan perfecto del universo. Esta confianza no es ingenuidad, es sabiduría, es fruto de la experiencia directa. Quien ha vivido sin deseos por un instante sabe de qué se habla. Sabe que en ese instante todo encaja, todo tiene sentido, todo es completo, y ese instante basta para transformar la vida, porque después de saborear la paz real, ya no se quiere volver al ruido del deseo. Se puede seguir caminando en el mundo, cumpliendo roles, enfrentando desafíos, pero desde otro lugar, desde el ser, desde la libertad. Hay una frase en el budismo zen que dice: antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. ¿Qué cambió entonces? Cambió la mirada, cambió el corazón, cambió el deseo. Lo que antes se hacía para lograr algo, ahora se hace por amor, por presencia, por simpleza. La acción es la misma, pero el espíritu es distinto. Y ese cambio lo es todo. Porque no transforma solo lo que hacemos, sino cómo lo vivimos. La vida sin deseo es más simple, más liviana, más real. No hay máscaras, no hay juegos, no hay urgencias falsas. Se vive en contacto directo con lo esencial. Y en lo esencial no falta nada. El ser humano moderno, tan acostumbrado al exceso, al ruido, a la estimulación constante, se ha alejado de esta verdad. Pero esa verdad no se ha perdido. Sigue ahí, esperando ser redescubierta. No está en los libros, ni en los gurús, ni en los retiros caros. Está en el silencio, en la respiración, en el ahora, en el vacío que no es vacío, sino totalidad. El deseo es una niebla, cubre la vista, distorsiona la realidad. Nos hace creer que la felicidad está allá, en algún futuro, en alguna meta, en alguna persona, pero cuando la niebla se disipa, vemos que siempre estuvo aquí, que no hacía falta correr tanto, que no hacía falta sufrir tanto, que lo que buscamos desesperadamente ya era nuestro. Solo había que dejar de desear. Si esta reflexión tocó tu alma, si sentiste que algo en ti despertó al escuchar estas palabras, te invito a suscribirte al canal.
Que este sea un espacio donde juntos sigamos explorando el arte de vivir sin deseo, con paz, con plenitud, con libertad. El punto culminante de toda enseñanza budista sobre el deseo no es simplemente la comprensión intelectual de que el deseo causa sufrimiento, sino la vivencia directa de que el cese del deseo es el surgimiento de una libertad tan profunda que no puede ser explicada con palabras, solo puede ser experimentada. Este cese, al que el Buda llamó Nirodha, no implica una renuncia violenta ni una desconexión emocional, sino una rendición lúcida, una entrega consciente al momento presente sin exigencias. Es aquí donde se revela la enseñanza más transformadora. Cuando no se desea nada, todo se recibe. Cuando uno deja de buscar, lo esencial lo encuentra. Cuando no se necesita nada, entonces se tiene todo. Esta paradoja es la puerta a una nueva forma de vivir. La mente humana, tan condicionada por la lógica de causa y efecto, de esfuerzo y recompensa, tiene dificultad para aceptar esta posibilidad. Se le ha enseñado que todo debe ganarse, que el valor está en la lucha, que sin deseo no hay vida. Pero estas creencias, aunque útiles en ciertos aspectos funcionales, son limitadas espiritualmente, porque mantienen al ser en una constante tensión interna, en una ansiedad soterrada, en una carrera invisible que nunca termina. La enseñanza budista propone lo contrario. No hagas para tener, haz por el gozo de hacer. No busques para obtener, mira para comprender. No corras para llegar, camina para despertar. Y así, sin buscarlo, lo que es verdaderamente tuyo llega sin esfuerzo. Esta sabiduría ha sido confirmada una y otra vez por quienes se han aventurado más allá del deseo. Maestros, monjes, meditadores, buscadores sinceros han descubierto que la verdadera abundancia no viene de acumular, sino de soltar. Que la verdadera riqueza es la paz. Que la verdadera conquista es la del corazón tranquilo. Y este corazón tranquilo solo se alcanza cuando el deseo deja de ser el motor de la vida. No es que la vida se detenga, al contrario, la vida comienza de verdad, porque por primera vez se vive sin condiciones. Imaginar esta experiencia puede parecer difícil para quien aún se encuentra atrapado en la rueda del deseo. Pero basta un instante de silencio real, de aceptación profunda para vislumbrar su posibilidad. Ese instante en que, en medio del caos, uno respira y dice, está bien así. Ese momento en que se deja de luchar contra lo que es y se abraza la vida tal como viene. Ahí, en esa rendición, se abre una dimensión nueva, una calma que no depende de circunstancias, un amor que no exige nada, una claridad que disuelve todas las preguntas. No se trata de convertirse en una estatua insensible. No se trata de suprimir la emoción, ni de abandonar la humanidad. Al contrario, se trata de ser tan plenamente humano, tan totalmente presente, que ya no se necesita ningún adorno para justificar la existencia. El deseo, en su esencia, es una forma de resistencia. Resistencia a lo que es, resistencia a lo que no se tiene, resistencia al vacío. Pero cuando el deseo se disuelve, la resistencia también desaparece, y con ella el sufrimiento. Vivir sin deseo es vivir en apertura. Es permitir que la vida se exprese a través de uno sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de controlar. Es actuar desde la espontaneidad del ser, no desde la estrategia del ego. Es responder al momento con lo que pide, no con lo que se quiere imponer. Esta forma de vivir no es fácil, porque requiere un alto grado de conciencia, pero es profundamente liberadora, porque por fin uno puede ser, solo ser, y en ese ser todo está incluido. La práctica diaria de esta enseñanza comienza con lo pequeño. Con cada deseo que surge, uno puede detenerse y mirar. ¿Qué hay detrás de este impulso? ¿Qué creo que obtendré si lo cumplo? ¿Realmente lo necesito o solo es una reacción automática?
Estas preguntas, hechas con sinceridad, desactivan el piloto automático, nos devuelven el poder, nos permiten elegir conscientemente, y con el tiempo, el deseo pierde su fuerza, no porque se reprima, sino porque se comprende. El deseo no sobrevive a la luz de la conciencia, solo opera en la oscuridad del hábito. Cuando uno lo observa con claridad, se revela su mecanismo, una carencia imaginaria, una promesa de satisfacción, una urgencia emocional. Pero al mirar con profundidad, se ve que esa carencia no es real, que esa promesa nunca se cumple, que esa urgencia es una ilusión. Entonces, sin lucha, se suelta, y lo que queda es paz. No la paz como ausencia de conflicto, sino la paz como presencia total, como plenitud sin objeto. Esa paz transforma. No necesita demostrarse, no necesita defenderse, simplemente irradia. El que vive sin deseo se convierte en un centro de calma en medio del torbellino. Su sola presencia alivia, no juzga, no exige, no manipula, porque no quiere nada de nadie, porque se basta a sí mismo. Esta autosuficiencia no es arrogancia, es humildad. Es saber que nada externo puede completar lo que ya es completo. Y desde ahí se puede amar de verdad, servir de verdad, vivir de verdad. El amor sin deseo es el más puro. No espera nada, no busca llenarse, no teme perder, simplemente da. Y en ese dar se expande. El servicio sin deseo es el más noble, no busca reconocimiento ni recompensa, solo responde al llamado del corazón. La vida sin deseo es la más rica, no porque se tenga más, sino porque no se necesita más. Y entonces todo lo que llega se recibe con gratitud. Todo lo que se va se deja ir con paz. Esta actitud no es pasividad, es acción consciente, es compromiso sin apego. Es participación sin identificación. Uno puede tener proyectos, sueños, intenciones, pero no los confunde con su ser. Si se cumplen bien, si no, también, porque la felicidad ya no depende del resultado, depende de la conexión interior, del alineamiento con el momento, de la fidelidad a lo esencial. El deseo crea dependencia. La no necesidad crea libertad. El deseo agita, la ausencia de deseo calma. El deseo divide, el desapego une. Estas no son afirmaciones poéticas, son verdades verificables. Cualquiera que haya vivido un instante sin deseo lo sabe, y ese instante basta para abrir un nuevo horizonte, porque desde allí todo cobra otro sentido. Las mismas situaciones, las mismas personas, las mismas rutinas se ven con otros ojos, porque ya no se mira con la carencia, sino con la plenitud. El mundo no cambia, pero uno cambia, y eso lo cambia todo, porque cuando el deseo ya no es el filtro, se ve lo que es. Se ama lo que es, se acepta lo que es, y en esa aceptación surge una alegría suave, constante, serena, una alegría que no necesita motivo, que simplemente está, como el cielo, como el silencio, como el ser. Esta alegría no excluye el dolor, pero lo envuelve, lo contiene, lo abraza, porque el dolor sin deseo no es sufrimiento, es solo una parte de la vida. Se siente, se atraviesa, se aprende, y luego pasa, sin dejar cicatrices, sin amargura, sin culpa, porque no hubo resistencia, porque se permitió ser. Esta es la medicina más profunda que existe. No está en los templos, ni en los libros, ni en las teorías. Está en el corazón, en el silencio del que no desea, en la presencia del que ya es. Y entonces uno comprende que todo este camino no era para alcanzar algo, sino para soltarlo todo. No era para llegar a un lugar, sino para quedarse aquí. No era para convertirse en alguien mejor, sino para dejar de ser alguien, para simplemente ser, y en ese ser no falta nada. Si sentiste que estas palabras tocaron algo profundo en ti, si intuís que hay un modo de vivir más pleno, más liviano, más verdadero, te invito a suscribirte al canal. Que este sea un refugio de conciencia en medio del ruido, un espacio donde recordemos juntos que, en realidad,
Nada falta al que no desea.